Jesús, te glorificamos y te exaltamos y damos gracias por mis hermanos aquí presentes, por aquellos que aún vienen en camino, aquellos que no nos podrán acompañar en el día de hoy por alguna circunstancia. Les bendecimos con salud, les bendecimos, Señor, con tu favor y con tu cuidado. Donde quiera que estén, cuídalos, guárdalos y protégelos, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, mis hermanos, qué bendición poder continuar hoy con nuestra segunda entrega, que tiene que ver con este módulo que hemos catalogado rudimentos, y que obviamente están enfocados en la doctrina básica o en los fundamentos de nuestra fe en Cristo Jesús. En la primera entrega les comentaba a mis hermanos preciosos que esta serie de estudio bíblico busca acercarnos a esos rudimentos basados en un bosquejo muy interesante que encontramos allí en Hebreos capítulo 6 versículos 1 al 3, y vamos a volver a leerlo para recordarlo y para poder identificar esos tres grupos o esas tres categorías en las que se clasifican estos rudimentos. Recuerde que la palabra rudimento significa inicio, ¿sí? O aquello con lo que se inicia, o significa también aquello que tiene que ver con el fundamento o el pilar o los pilares de nuestra fe. Hebreos capítulo 6, 1 al 3 dice la palabra: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe de Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Versículo 3: y esto haremos si Dios en verdad lo permite. El bosquejo que encontramos aquí en Hebreos capítulo 6, 1 al 3 lo definimos de la siguiente manera. Prácticamente son tres grupos de pares. ¿Listo? Tres grupos de pares. Vamos a volver a recordarlos rápidamente. El primer grupo de par tiene que ver con el inicio de la vida cristiana. Diga conmigo: inicio de la vida en Cristo. O sea, cuando empecemos a estudiar ese primer par de rudimentos, nos vamos a enfocar en la experiencia inicial de la fe cristiana. Y usted puede decir: pero pastor, o sea, nos vamos a devolver años, hasta décadas atrás. Claro que sí, necesitamos volver a revisar esos rudimentos. Por eso dice aquí el apóstol: no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Ese sería el primer rudimento, fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Y segundo, de la fe en Dios. El segundo par lo catalogamos como ceremonias que simbolizan nuestra transformación. Esas ceremonias que exteriorizan lo que estamos creyendo, ¿verdad? Lo que estamos experimentando en Dios. Estas ceremonias son tan importantes, ¿por qué? Porque están enfocándose en ese cambio de vida. Cuando usted se bautiza, usted está demostrando públicamente que ha habido un cambio en usted, ¿cierto? Por eso el apóstol habla de otros dos rudimentos: de la doctrina de bautismos y también de la imposición de manos. Y el tercer grupo, y espero que esté tomando nota porque hay cosas muy interesantes que vamos a hablar hoy: esperanza futura del creyente. Ahí está el tercer grupo de pares, ¿verdad? Donde el apóstol habla de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. O sea, con respecto a la esperanza futura del creyente, no nos compliquemos la vida. Dos cosas solamente son importantes. ¿Cuáles? La resurrección de los muertos y el juicio eterno, ¿verdad? Que a veces nos complicamos con muchos detallitos por ahí escatológicos, pero bueno, eso en su momento estaremos estudiándolo de una manera muy interesante. A partir de hoy, mis amados hermanos, vamos a ocuparnos del primer grupo, de la primera categoría, y es interesante porque ese grupo, que es
el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y la fe en Dios, estará enfocado en el inicio de nuestro trasegar con Dios. Esos elementos que podríamos decir son la génesis de nuestra fe, ¿sí? Son el comienzo, el origen de nuestra fe. Quiero hacer una salvedad con respecto a todas estas enseñanzas que vamos a desarrollar en este módulo, y es que por la naturaleza de la temática que vamos a desarrollar, me es supremamente difícil desarrollarla de manera expositiva como estamos empezando a desarrollar los sermones del día domingo, ¿sí? Porque recuerde que un sermón expositivo se basa en un segmento, solamente en un segmento de la palabra, y nos mantenemos ahí en torno a eso. Como esto tiene que ver más bien con temáticas, porque estamos hablando de fundamentos, vamos a tener que estar tocando versículos de un lado, versículos del otro, pero les aseguro, mis hermanos, les aseguro y les garantizo que con la ayuda de Dios trataremos de ser muy respetuosos del contexto de cada texto, ¿sí? Y haciendo una sana exégesis, porque de eso se trata, respetar lo que está diciendo el texto de la palabra. Entonces, cuando básicamente el apóstol habla del primer rudimento, que es el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, que es a eso que nos vamos a referir en la charla de hoy, arrepentimiento de obras muertas, prácticamente vamos a estar hablando de una palabra que es muy pero muy conocida en el ámbito cristiano, y esa palabra es la salvación. ¿De qué vamos a estar hablando entonces? De la salvación. Entonces, para que se vaya ubicando, por favor, y entienda de qué vamos a estar hoy bebiendo. Cuando hablamos del tema de la salvación, para poder ser más entendibles, vamos a desarrollarlo de lo general a lo particular, ¿sí? Vamos a desarrollar esa temática de lo general a lo particular. Vamos a trabajar primero los conceptos más como universales que encontramos a la luz de la Biblia, y vamos llegando poco a poco allá a lo que me toca a mí, ¿sí? A Elías, a cada uno de ustedes, en este tiempo y en este momento en el que estamos viviendo la salvación. Cuando el escritor de Hebreos está hablando de no echar el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, note algo importante ahí en el texto. Prácticamente él ya está partiendo de algo que para nosotros, pues en nuestro contexto cristiano, porque me estoy aquí refiriendo a líderes, en nuestro contexto cristiano, pues estamos hablando de algo que doctrinalmente es muy obvio, ¿cierto? O sea, estamos hablando de una obviedad en la vida cristiana. Pastor, salvación. Todos sabemos qué es salvación, todos sabemos de qué se trata la salvación, ¿cierto? Pero hay un asunto con respecto a esta obviedad de la doctrina de Cristo, y es que en la praxis o en la práctica de nuestro cristianismo no es tan claro el concepto de la salvación, ¿sí? De entrada aquí el apóstol a los hebreos está diciendo algo que para nosotros, porque somos posreformistas, es decir, somos una generación que vive en esta tierra después de un acontecimiento que marcó la historia de la humanidad, que fue la Reforma Protestante del siglo XVI. Después de 1000 años de oscurantismo, Dios levanta progresivamente, porque no fue un solo hombre, sino va levantando progresivamente una serie de personas para ir generando el momento cumbre donde se activa la Reforma Protestante, donde dentro de las 5 solas que empiezan nuevamente a salir a la luz y que demuestran que son suficientes para la salvación, encontramos algo muy importante, y es sola gratia, es decir, solamente podemos ser salvos por gracia, ¿sí? Para nosotros eso es muy obvio. Para nosotros, claro, porque llevamos ya siglos, casi 500 años, ¿cierto? Más de 500 años, donde nos han venido hablando de que la salvación es solo por gracia. Pero esas generaciones antes de la Reforma llevaban 1000 años aproximadamente influenciados por la religión imperial, diciendo que la única manera para poder accesar a la salvación era a través de obras, ¿sí? Y por eso es titánico el trabajo que estos hombres, desde John Knox, partiendo por algunos hombres hasta Martín Lutero y otros más, el trabajo que realizan en su contexto es titánico y realmente asombroso. Poder retar a una religión imperial que tenía más de 1000 años establecida en el planeta, y diciendo es que esto se come así y esto se ve solamente así y así tiene que ser, y quien no lo crea pues le quitamos la cabeza.
Y que venga alguien y diga, no, eso no es así, porque según la Biblia, no según la religión imperial, sino según la Biblia, la salvación no es por obras, la salvación no es por lo que yo haga, por mi mérito, es por sola gratia. Entonces, aquí el apóstol está hablando algo que es obvio para nosotros. Nuestra salvación no se puede lograr por obras. Y esto es a lo que me refiero, mis hermanos, cuando hablamos de un postulado doctrinal obvio. Escriba ahí, postulado doctrinal obvio. La salvación es por gracia y no por obras. A veces algo que porque simplemente lo vemos como obvio, lo catalogamos como obvio, pero se nos olvida que ahí está la esencia de lo que estamos creyendo. Y ya se va a dar cuenta por qué esto que parece aquí tan obvio, no es tan obvio hoy día en nuestra praxis, ¿sí? En la manera como estamos viviendo el cristianismo. Ahora, con la salvación ocurre algo llamativo, porque todos tenemos la convicción de qué es la salvación. A ver, si yo hiciera un ejercicio, porque estamos grabando no lo voy a hacer, pero si yo le preguntara a cada uno de ustedes qué es la salvación, yo estoy convencido que cada uno me da un concepto diferente, ¿sí? Cada uno da una perspectiva que concibe dentro de sí mismo como qué es salvación. Si yo pregunto aquí también, porque estoy enfocado en un grupo selecto, ¿cuántos de los que están aquí son salvos? Yo estoy convencido que todos me levantan la mano. ¿Por qué? Porque hay una convicción de. Pero si le pregunto a cada uno, ¿por qué usted cree que es salvo? Cada uno va a dar una respuesta diferente. Entonces, este concepto de la salvación, sucede lo mismo con algunas definiciones que prácticamente terminan convirtiéndose en un significado circular. A ver, les explico. El concepto de calor, por ejemplo, ¿sí? El concepto de calor, cuando uno va al diccionario de la lengua española, se define como sensación que se experimenta ante una elevada temperatura. Y entonces usted dice, bueno, para seguir tratando de clarificar un poco más y que quede como más criollo el concepto, ¿cierto? Necesito también ir al diccionario de la lengua española y mirar a ver qué significa temperatura. Entonces, calor me lleva a mirar a ver qué es temperatura. Cuando voy al diccionario, entonces temperatura es magnitud física que expresa el grado o nivel de calor de los cuerpos o del ambiente. Entonces, busco qué es calor y me lleva a temperatura. Busco qué es temperatura y me dice que es calor. ¿Nota ahí? Eso se llama un significado circular, que no me lleva a ninguna parte. Ahora, aunque es un significado circular, todos saben qué es calor, porque tenemos una experiencia, ¿cierto? Todos hemos tenido una experiencia de lo que es sentir calor. Pero es por esa experiencia que podemos en nuestro consciente o inconsciente saber qué es calor. Pero llegar a definirlo, miren, lo mismo pasa, mis hermanos, con el concepto de la luz, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Usted va al diccionario de la lengua española y define entonces luz como agente físico que hace visibles los objetos. Interesante, ¿no? ¿Qué es la luz? Agente físico que hace visibles los objetos. Ah, no, pero yo necesito de pronto que me quede un poco más criollo el significado para que quede más entendible. Entonces tengo que ir al diccionario de la lengua española y mirar qué significa la palabra visible. Y va usted al diccionario y le dice que se puede ver, ¿sí? Que se puede ver. Y a su vez entonces va al diccionario de la lengua española y revisa qué significa la palabra ver y le dice es percibir con los ojos algo mediante la acción de la luz. O sea, ¿volvemos a qué? Eso se llama significado circular y no nos lleva a nada. Seguimos ahí en lo mismo, ¿cierto? Entonces, la salvación es algo como muy parecido a esas definiciones. Es un concepto, escúchame esto, no transversal. Es un concepto cardinal de la fe cristiana. Transversal es que atraviesa. En cambio, cardinal es que tiene un punto de comienzo y que proyecta, ¿sí? Nosotros,
nosotros tenemos que ver la salvación como una doctrina cardinal de nuestra fe. Es desde el concepto de salvación, si lo tenemos bien claro, conforme lo dice la palabra, de ahí podremos avanzar. Mientras yo no tenga claro ese concepto, pues yo voy a estar ahí, lo mismo que el pueblo de Israel, circulando. ¿Eres salvo? Sí, soy salvo. ¿Pero por qué eres salvo? Porque soy salvo, ¿sí? Porque Cristo me salvó. Bueno, espera, porque vamos a empezar a indagar algunas cositas interesantes. Ahora, miremos algo interesante desde el contexto de la carta a los Hebreos, que es donde hemos tomado el bosquejo de estos 6 rudimentos de la doctrina de Cristo. Los receptores de esta carta son obviamente ¿quiénes? ¿Quiénes? Hebreos, ¿sí? Y los hebreos pues obviamente son seguidores de la ley de Moisés, ¿verdad? Entonces uno tiene que comprender un poco que esta gente a la que el apóstol le está escribiendo, su trasfondo está supremamente ligado a la ley. Y todo aquel que estaba ligado a la ley relacionaba el concepto de salvación, porque la palabra salvación está desde el Antiguo Testamento, no es solamente exclusiva del Nuevo, ¿sí? Solo que entonces en el contexto del pueblo judío, que era un pueblo ligado a la ley de Dios, entonces relacionaba todo lo que era salvación con obras, con un mérito, con una ofrenda, con el cumplimiento de algo para poder obtener algo. Si guardas atentamente los mandamientos de Dios y los pones por obra, entonces vendrán sobre ti, ¿sí? Eso sería como la salvación en el contexto de la ley, ¿sí? Ahora, vuelvo y repito, quizá para nosotros hoy día, mis hermanos, quizá para nosotros no presente esto una dificultad en cuanto al entendimiento. Pero tenemos una situación a la que tenemos que prestarle atención. Y tiene que ver con la presentación del evangelio que se ha venido entregando desde hace ya un buen tiempo, sobre todo aquí en Occidente, ¿sí? Ahí es donde tenemos que empezar a prestarle atención. La manera como se está presentando el evangelio, que se ha venido concentrando la predicación del evangelio, es en las necesidades del hombre. Y entonces en el consciente colectivo, no solamente de la misma iglesia, sino de las personas que están fuera de la iglesia, el consciente colectivo asocia el evangelio precisamente con la solución de necesidades humanas. ¿Va entendiendo eso, por favor? Entonces, hoy día es muy fácil que una persona tenga consciente o inconscientemente una asociación en su mente. Cuando se le habla del evangelio, entonces, salvación es nada más ni nada menos que disfrutar de una vida tranquila, ¿sí? Evangelio es entonces acceder a provisión divina. ¿Para qué? Para poder sortear mis necesidades y mis crisis económicas. Entonces por eso es que tengo que estar juiciosito con Dios, para que Él me prospere, para que Él me dé la platica, para que Él me ayude, ¿cierto? Tiene que ver de pronto con la restauración de las problemáticas que hay en mi hogar, esa crisis que tengo en mi matrimonio, esa dificultad que estoy teniendo con mi hijo o con mi hija rebelde. Entonces asocio salvación con ese evangelio que viene ¿a qué? A darme solución justamente a esa necesidad, ¿verdad? Eso es lo que prácticamente se plantea hoy día frente a la predicación del evangelio. Venga a Cristo y su vida cambiará. Venga a Cristo y se acabarán sus dificultades. Venga a Cristo y va a haber un cambio completo en su vida. O sea, honestamente, hermanos, desde esta perspectiva tenemos que ser francos y decir, en nuestro contexto actual, la palabra salvación está relacionada con una palabra que es casi un sinónimo, y es felicidad. Salvación equivale hoy día ¿a qué? A ver, coloque ahí, salvación igual felicidad. Esa es la perspectiva que se maneja. Pero vamos a complicarnos un poquito la vida
porque nos toca ir a la palabra, porque esto es lo que es el planteamiento sociológico que se ve hoy día con respecto al concepto de la salvación. Cuando uno va a la Escritura, uno encuentra que el término salvación se usa de muchas maneras, ¿sí? Rápidamente algunos ejemplos. Hay un pasaje muy hermoso, todos lo conocemos, en el ámbito cristiano es muy favorito, y es Hechos capítulo 16. Lo voy a dejar de tarea para que por favor lo estudien esta semana. En Hechos 16 encontramos aquel episodio donde el carcelero de Filipos, ¿sí? ¿Recuerdan a ese hombre? El carcelero de Filipos tiene una experiencia donde hay dos personajes bien metidos por allá al fondo de una de las celdas de esa cárcel filipense. Y es medianoche y él está con sueño, pero estos tipos cantando, ¿sí? Medianoche y ellos alabando a Dios. Y él empieza a darse cuenta, esta gente sí es loca. Pero algo ocurre en medio de ese tiempo de alabanza. ¿Qué sucedió? Hubo un temblor tan potente que todas las celdas ¿qué? Se abrieron. En ese momento, ¿qué sucede con el carcelero? El tipo inmediatamente se le viene a la mente la ley romana. Tan solo con uno solo que se escape y que está bajo su custodia, tiene que pagarlo con su propia vida. ¡Qué responsabilidad! ¿Sí? Ahora el asunto es bien crítico porque no solamente fue una celda la que se abrió, sino todas. Y el hombre dice, no, aquí ya, prefiero más bien acabar con este asunto. Y cuando se iba a suicidar, desde el fondo, yo no sé cómo Pablo logró ver, no sé si el Espíritu Santo le reveló y le dijo, no te mates, no te hagas daño. ¿Y qué sucedió? Escuche esto. En el versículo 30, él hace una pregunta. ¿Qué debo hacer para qué? Para ser salvo. Y usted ya conoce la icónica frase del apóstol, ¿sí? En el versículo 31, Hechos 16, 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, yo les dejo esta inquietud, porque no me queda tiempo para que nos quedemos aquí indagando. Pero le hago esta pregunta. ¿Sí era esa la salvación que ese hombre tenía en mente? A esa era la salvación a la que se estaba refiriendo el carcelero cuando le dice a Pablo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Ahí se las dejo. Sí. La palabra salvación en la misma Biblia no siempre se refiere a la cuestión suprema de reconciliar nuestra vida con Dios, no siempre, ¿sí? Que esa es la cuestión suprema. Pero lo que sí podemos afirmar, mis amados hermanos, es que el significado de salvación en las Escrituras sí está ligado en todos los contextos a ser rescatado de alguna calamidad, a ser rescatado de pronto de una posible guerra, de una enfermedad, de la misma muerte, del peligro. Pero hay una calamidad más grave, hay una calamidad más tenebrosa, hay una calamidad más concluyente. Y ser rescatado de esa calamidad constituye la esencia bíblica de la doctrina de la salvación. A eso es que vamos a estar refiriéndonos en los próximos minutos, pero por favor, como dicen en la costa, aguante. Hay otro caso, por ejemplo, para seguir entendiendo cómo el término salvación es utilizado de maneras diferentes, en diferentes sentidos. Recuerden el caso de una mujer que llevaba 12 años sufriendo con un flujo de sangre. Y entonces acude a Jesús con una fe extraordinaria, donde ella de antelación dice, si tan solo toco su manto, seré sana. Seré sana. Y entonces cuando el milagro es operado en ella, mire qué interesante, el Señor hace que ella quede descubierta. Y cuando ella confiesa lo que hizo para poder ser sana, ¿qué le dice el Señor? Hija, tu fe te ha salvado. No dice, hija, tu fe te ha sanado. ¿Cómo así? ¿No era enferma lo que estaba?
¿Y por qué le dice salvado? Se sobreentiende que si estaba enferma, entonces lo que hizo Jesús fue sanarla, ¿verdad? Pero bueno, ahí les sigo dejando las inquietudes. El asunto se vuelve mucho más complejo cuando, por ejemplo, en Primera de Timoteo capítulo 2, Pablo está dando allí algunas instrucciones sobre el rol que juega la mujer en la congregación. Y esto se pone aquí un poco tenso, por eso voy a decirlo rapidito y me salgo de ahí, ¿sí? Por favor. Y más con este enfoque hoy día feminista, entonces toca tener cuidado. Primera Timoteo capítulo 2, Pablo utiliza un término, que es el que estamos hablando, salvación, para algo que es supremamente chocante en este tiempo. Dice que la mujer se salvará engendrando hijos, ¿sí? La mujer se salvará engendrando hijos. Y luego sigue colocando unos condicionantes, porque no es solamente tener hijos. Si permaneciera en fe, amor, santificación, con modestia. Eso está en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 15. Entonces no me voy a enredar aquí, mis hermanos, porque si me meto en este tema se me va el resto del tiempo y no termino el propósito de esta clase, ¿sí? Eso lo estudiaremos más adelante. Lo que quiero decir es que no es tan fácil la definición del tema de la salvación. Ahora, por favor, sígame acompañando en la línea de pensamiento para que lleguemos al punto clímax, ¿sí? De lo que quiero hoy dejar en su corazón. Vamos ahora a estudiar el término de la salvación relacionado con el tiempo, ¿sí? O sea, coloque ahí salvación y el tiempo. Ya nos dimos cuenta entonces que la expresión salvar o salvado se encuentra a lo largo de la Biblia, ¿verdad? Y más abundantemente se encuentra en el Nuevo Testamento, pero está en varios sentidos, como lo estudiamos, en varios sentidos. Se está refiriendo a varias cosas. Pero el asunto es que el término salvación no solamente se define en varios sentidos, sino que también se presenta en varios tiempos. No solamente en uno, sino en varios tiempos. Ahora, entiendan algo muy importante, mis amados estudiantes. Y es que hay una gran dificultad, ¿verdad?, para entender el obrar de Dios. ¿Por qué? Porque Dios trasciende el tiempo. Y ahí es donde ha estado muchas veces la dificultad de poder tener una interpretación correcta de temas como estos. Porque terminamos prácticamente ajustando perspectivas eternas a perspectivas temporales. Y eso es como querer, por ejemplo, meter una mula, ¿sí?, dentro de una caja de fósforos. Y así nos encontramos muchas veces nosotros tratando de limitar lo ilimitado en esto. Y eso es delicado. Diga conmigo, Dios trasciende el tiempo. ¿Sabe qué significa esto? Significa que Dios no está sujeto a nuestro tiempo. Qué delicado cuando yo quiero que Dios se mueva según mi voluntad y que haga las cosas en el tiempo que yo pienso que deben ser y a la manera que yo pienso que debe él actuar. Eso es muy delicado. Dios no está sujeto a nuestro tiempo. Pero escúchame esto. Dios en su obrar se manifiesta en el tiempo, en el cronos, porque es la dimensión en la que nosotros nos encontramos. Y eso es por pura misericordia. En medio de esta perspectiva temporal, el Señor ha decidido manifestar su obra. ¿De cuál obra estamos hablando? Muy bien, dígalo fuerte. ¿Cuál obra? La salvación. Esa obra, Dios ha decidido que a pesar de que es eterna y que surge desde la eternidad, se manifiesta en nuestro cronos. Porque escúchame esto, la salvación es un momento en Cristo. Escriba eso, por favor, y después lo digiere. La salvación es un momento en Dios que se manifiesta en Cristo. Solo que es reconocido y es manifestado a nosotros en el tiempo, es decir, en el cronos. Y de pronto por eso es que nosotros lo vemos
permeado de tres cosas. Vemos permeada la salvación desde un pasado, vemos permeada la salvación desde un presente y vemos permeada la salvación desde un futuro. ¿Listo? ¿Hasta aquí estamos entendiendo? ¿Sí? Porque nos encontramos en un cronos. Aunque la salvación es un momento de Dios en Cristo, para nosotros que estamos en esta dimensión limitada, vemos el obrar de Dios desde un pasado, desde un presente y desde un futuro. Comencemos con el pasado. Vámonos para Efesios capítulo 1 versículo 4. Dice la palabra: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por favor, preste atención al tiempo verbal. Fuimos escogidos, ¿cierto? O sea, fuimos salvados en Cristo. Cuando está diciendo según nos escogió en Él, ¿se está refiriendo a quién? ¿A quién? A Cristo. No pierda de vista eso, a Cristo, ¿cierto? Se está refiriendo. Pero esa salvación, ¿cuándo ocurrió? Según el texto, ¿cuándo ocurrió? Antes de la fundación del mundo. Lo que nosotros de pronto, nuevamente, esto es difícil definirlo en términos humanos porque estamos tocando terreno eterno, ¿sí? Y estamos tratando con nuestras uñitas, estamos tratando de arañar algo de la eternidad. Y la eternidad es incomprensible a esta mente finita. Pero para que me entienda un poquito, vamos a utilizar un término que no es tan preciso, pero que puede ayudar un poquito, y lo vamos a definir como eternidad pasada. ¿Listo? De hecho, la expresión en sí misma es como una contradicción, porque eternidad es Olán y no tiene nada que ver con Cronos, ¿sí? Tiene que ver es con Kairos, ¿sí? Eternidad tiene que ver es con Kairos, que ni siquiera es un tiempo, es presencia. Presencia. Eso es Kairos. Ahora, ojo, lo que nosotros definimos como la eternidad pasada, desde la perspectiva de Dios, siempre se ve como un presente. Por eso dice Mateo 25:34: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Lo que quiere decir entonces que si hoy nosotros estamos disfrutando de esa salvación en Cristo, pertenecemos a un reino que ¿desde cuándo está diseñado? Desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Desde antes de la fundación del mundo. Ahora, este sería como el pasado lejano de nuestra salvación. Hay un pasado cercano. Seguimos en el pasado. Un pasado cercano podríamos entonces referirlo a esa experiencia en el que ya somos conscientes, ¿sí?, de que Cristo vino y manifestó su obra en mí, que es lo que comúnmente nosotros en nuestro entorno cristiano llamaríamos la conversión, ¿sí? Y que algunos de pronto le hemos dado el valor que merece a eso, tanto que tenemos una fecha, ¿sí? Y no está mal, tampoco no es tan acertado, pero ¿qué? Pero la fecha sirve como de un punto referente para poder recordar la salvación como algo que ocurrió también en el pasado. Esa fecha que nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso mío, yo la tengo clara, 6 de junio de 1986, que es cuando tengo el privilegio de pasar al altar frente a una predicación y reconocer que yo soy pecador y necesito definitivamente a Cristo que me salve, ¿sí? Pero en realidad tienen que pasar, porque en ese tiempo tenía 8 años, tienen que pasar más o menos 3, casi 4 años para tener una experiencia que me genere una convicción de que realmente soy pecador y así como estoy me voy directico para estar fuera de la presencia de Dios para siempre, ¿sí? Eso ocurre más o menos cuando tenía 11, 12 años. Por eso no es seguridad y no es garantía lo que decía en la charla anterior,
de que venga, reciba a Cristo y haga la oración de fe, ya. Muchos lo hacen hasta para quitarse de encima al predicador. Salen de la iglesia y siguen haciendo exactamente lo mismo, no pasa nada. ¿Sí? Otros sí, es porque eso depende de qué, de la actitud del corazón. Por eso no estoy aquí diciendo eso es bueno, eso es malo, sí. Esas son sencillamente costumbres que se generan y tienen su planteamiento histórico. Pero mis hermanos, importantísimo tener entonces presente ese punto de referencia, ¿verdad? Ese punto lo llamaríamos como lo que describe el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, versículos 12 al 14. Mire lo que dice, Colosenses 1, 12 al 14. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Mire esa herencia que tiene que ver con la salvación. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hubo una traslación en nuestra vida a ese reino, porque estábamos bajo el reino de las tinieblas, el reino de la oscuridad. Pero llega un momento donde Dios nos toma y nos traslada a ese reino que, según lo estudiamos en Mateo 25:34 y también en Efesios 1:4, está preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Efesios 2, versículos 1 y 2 corrobora este pasado cercano que llamamos nosotros conversión, en el que usted puede decir, mire, antes de este día yo era así, esto era lo que me dominaba. Después de este día es donde he visto un cambio y estoy avanzando y sigo en este proceso, ¿sí? Efesios 2, 1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero como nosotros fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo para ese reino, ahora llega un momento donde Él nos traslada y marca una diferencia, donde vemos, ¿sí?, desde el pasado la obra manifestada de Cristo para salvación. Esa es la parte pasada. Ahora viene la parte presente. La salvación, escúchame con esto lo que voy a decir. La salvación es una acción soberana de Dios que ocurrió, pero que también sigue ocurriendo. Diga conmigo, ocurrió y sigue ocurriendo. No, dígalo fuerte. Ocurrió y sigue ocurriendo. ¿O es que usted ya se siente de producto terminado? Usted ya no volvió a pecar, usted ya no se le pasan malos pensamientos, usted ya todo el tiempo está haciendo el bien, y aunque le hagan el mal, usted todo el tiempo responde haciendo el bien cuando le hacen el mal. Lo dudo. O sea que Dios sigue ¿qué? Obrando, ¿cierto? Ahora escúchame, esto no significa entonces que la obra de Cristo esté en construcción. Esto no significa que la obra de Cristo fue imperfecta y hay que perfeccionarla con nuestra buena obra, no. La obra de Cristo es perfecta. El sacrificio de Cristo no tiene que estarse desarrollando reiterativamente como lo enseña, por ejemplo, la doctrina tradicional, a través de la misa, ¿sí? Misa significa sacrificio, o sea, cada vez que usted va a misa, usted tiene que ver con sus propios ojos cómo Cristo nuevamente tiene que venir y morir por usted, ¿sí? Y derramar su sangre y derramar también o exponer su cuerpo para ser quebrantado. No, eso no es lo que dice la palabra del Señor. Lo que pasa, mis hermanos, es que la acción de Dios, que es la salvación y que se dio en un momento de Dios para nosotros en Cristo, se va manifestando progresivamente, ¿sí? Se va manifestando.
En el presente significa que se va manifestando progresivamente. Hoy se está manifestando la salvación en mí. Mañana se va a manifestar la salvación de Dios en mí. Y así, mientras yo esté aquí, en esta tierra, todos los días se va manifestando progresivamente. Hay un pasaje muy lindo que me gustaría que usted por favor lo lea con mayor detenimiento. Efesios 4, 13 al 24. Se lo voy a leer aquí rápido, pero para que por favor después lo digiera. Efesios 4, 13 al 24. Mire qué maravilla, hablando del presente de la salvación. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, porque estamos salvos en Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, estamos hablando de ese pasado cercano. Despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos, presente, en el espíritu de vuestra mente, y vestíos, también presente, del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Mire, técnicamente podríamos decir, mis hermanos, que aquí Pablo lo que está mostrando son los efectos de la salvación. ¿Sí? Y si quiere escríbala ahí encimita para que no se lo olvide. Efectos de la salvación. Y si usted mira y revisa, tiene que ver es con un proceso, ¿verdad? Un proceso que no significa que inició imperfecto, no, de ninguna manera, sino que se está manifestando todos los días hacia la plenitud. Eso tiene que ver entonces con el presente. Y ahora viene el tiempo futuro de la salvación. Y otra vez, por favor, tenga presente esto. Siendo perfecta y siendo completa la salvación, hay una dimensión de la misma que solo vamos a experimentar cuando seamos revestidos de incorrupción. Amén. Cuando vayamos ¿a qué? A resucitar. ¿Sí? Mire, Pablo lo explica de una manera muy clara en 1 Corintios 15, 53 al 56. En ese tratado teológico de la resurrección, mire lo que dice: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Es necesario para la manifestación del futuro de nuestra salvación. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Lo que quiere decir entonces que, hablando de la parte futura de la salvación, ¿cierto? El tiempo futuro de la salvación, la victoria plena sobre la muerte se va a manifestar solo cuando justamente experimentemos la muerte física. Ahora, la otra opción es que justamente estemos vivos, y estando vivos, el Señor venga por su iglesia. ¿Sí? Que entonces esas personas no morirán, pero sí serán transformadas en un abrir y cerrar de ojos. Pero tiene que haber ¿qué? Tiene que haber un cambio en esto para poder accesar a la plenitud de la salvación que ya se llevó a cabo en un solo momento de Dios en Cristo.
Podríamos entonces resumir estos 3 tiempos de la siguiente manera. La experiencia de la salvación que se opera en el momento en que somos conscientes. ¿Se acuerda ese día, fecha, hora? ¿Quién estaba predicando? ¿Sí? ¿A dónde fue que usted pasó y tomó la decisión? Eso se conoce como justificación. Es el momento en el que de pronto Dios nos permite de una manera como práctica tener en nuestra mente ese momento. En ese momento es donde ocurre algo que ya ocurrió desde antes de la fundación del mundo, y es nuestra justificación, pasado de la salvación. La experiencia mediante la cual estamos siendo salvados se conoce como santificación. O sea, la santificación también forma parte de la salvación, ¿sí? Justificación, pasado. Santificación, presente. Y la experiencia mediante la cual alcanzamos la manifestación plena de la salvación se conoce como glorificación. Glorificación. Eso es lo que nos espera. Ese es el último paso ya de todo este proceso tan hermoso, que para nosotros es proceso, pero que para Dios es un momento en Cristo, ¿sí? Porque para Él no hay tiempo, ¿sí? Para nosotros sí, porque estamos en un cronos. Entonces, para que nuestra mente, que es tan finita, entienda el obrar de Dios, necesitamos entender el pasado, el presente y el futuro de nuestra salvación. ¿Cuántos dicen amén? Y voy a terminar llevándolos a tratar de responder una pregunta que parece muy obvia, pero que en realidad a veces, si no tenemos la respuesta correcta, vamos a continuar patinando sobre lo mismo, ¿sí? La pregunta es: ¿de qué somos salvos? ¿Sí? Porque ese es el concepto más claro en nuestra jerga cristiana. Somos salvos, ¿cierto? Ay, gracias Señor porque me salvaste. Gracias Cristo porque por tu vida en la cruz me diste salvación. Sí, pero ¿salvación de qué? Este es otro concepto que se sumerge en las obviedades que hemos estado mencionando. Y una de las razones por la que una persona natural no puede apreciar el valor de la salvación es porque no sabe de qué necesita ser salvo. Y nosotros los cristianos estamos siendo culpables por la manera como estamos mostrando el evangelio. Si el énfasis que ahora se le da a la salvación tiene que ver, como lo dije en los minutos anteriores, con la solución de alguna necesidad del hombre, pues sencillo, mis hermanos. ¿Qué va a hacer el hombre cuando escucha entonces nuestra propuesta de salvación? Inmediatamente se va a chequear, se va a examinar y dice: si lo necesito, no lo necesito. Ah, como no lo necesito, pues no, tranquilo, paso. Pero si de pronto le llama la atención y dice: uy, sí, es algo que yo estoy necesitando, yo. Entonces venga, hábleme. ¿Qué tengo que hacer? Esa es la propuesta hoy día que se está presentando frente a la salvación. Y por eso es que hay mucha gente que en realidad dice que es salva, pero no es salva. Esto es delicado. Métodos de evangelismo actuales que son muy comunes, por ejemplo, acercarse uno a la persona y decirle: mire, usted tiene que venir a Cristo para ser salvo. Hasta ahí vamos, ¿qué? Vamos bien, ¿cierto? Usted tiene que venir a Cristo para ser salvo. Y entonces el cliente le dice: bueno, sí, está bien, pero ¿salvo de qué? Y entonces ahí es donde usted tiene que empezar a tener sabiduría, porque si usted es de los que le gusta decir: no, es que mire, lo más probable es que usted está pasando últimamente tiempos muy difíciles, usted está pasando por pruebas, usted está pasando por dificultades. Yo percibo que usted tiene muchas cargas en sus hombros. Por eso le invito para que venga a Cristo y descanse en Él. Y entonces el cliente le dice: un momentico, espéreme, es que usted está como equivocado. La verdad, usted no me conoce, yo vivo muy bien, yo estoy relajado, yo disfruto la vida, ¿cierto? De hecho, sí, paso por pruebas, por dificultades, pero ¿sabe algo? A mí me gustan los retos, a mí me gustan los problemas, porque cuando hay un problema siento que me supero. ¿Y usted qué hace ahí? Entonces busca rápidamente otro argumento, y entonces dice: bueno, pero de pronto, mire, usted se acerca a Cristo y entonces Dios bendice a su familia. Si hay algo preciado para el ser humano, es su familia, sus hijos, su matrimonio. Y entonces el cliente le dice: bueno, pero
La verdad, amigo, es que yo tengo un hogar muy lindo. Yo tengo un hogar muy bendecido, ¿sí? Yo tengo ya prácticamente 35 años de matrimonio y he sido fiel a mi esposa. Vaya y pregúntele. ¿Sí? Sí, problemas como todos, dificultades, pero juntos las hemos superado. Tengo unos hijos bendecidos, mire, ya son profesionales. Cada uno ya está laborando, cada uno ya es autónomo. Tengo una familia bendecida. Es más, en la parte económica tengo estabilidad. Soy una persona que tengo estabilidad. Es más, tengo bien proyectado y organizado mi futuro. Y usted se rasca la cabeza, ¿cierto? Y dice, aquí me tocó soltar ya la última, la bomba, en el método de evangelismo actual. Sí, pero es que si usted no acepta a Cristo como su Señor, se va a ir al infierno. Y el hombre dice, ¿con qué hacía la cosa? No, pues entonces voy a recibirlo, a ver qué tengo que hacer. No, pues haga la oración de fe. Y usted lo lleva y hace la oración. Listo. Y mientras está usted diciendo la oración de fe, el Señor ahí en su mente está diciendo que termine rápido, que vaya este sinvergüenza. Me deje en paz la vida. Hermanos, eso es lo que está pasando hoy día. Eso es lo que está pasando hoy día. Y por eso es que tenemos iglesias llenas de gente. Sí. Porque eso vende. Porque la gente está obsesionada por encontrar algo o alguien que supla sus necesidades. Y si usted va a un sitio donde no le suplen sus necesidades, ¿qué va a pasar? Se va. Pero el problema es que se va vacío, buscando a ver dónde más le llenan sus necesidades. Ahora, hermanos, mire, tenemos que ser honestos. Es normal que una persona natural no sepa exactamente de qué necesita ser salvo. Eso es normal. Pero lo que de pronto preocupa es que nosotros, la iglesia, no lo tengamos claro. Que nosotros, la iglesia, no tengamos claro de qué necesitamos ser salvos y de qué necesita realmente el ser humano ser salvo. Ahora, quiero que miremos 1 Tesalonicenses 1, 9 y 10. 1 Tesalonicenses 1, 9 y 10. Les dije que como es un desarrollo temático, pues tengo que tomar varias citas bíblicas, pero no se preocupen que he sido cuidadoso en poder interpretar el contexto, ¿sí?, del texto. Dice, ¿y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera? Mire, Pablo está aquí destacando la experiencia que vivió la congregación de Tesalónica. Una experiencia bien interesante. A mí me fascina esto. ¿Por qué? Porque él está hablando de la conversión de los tesalonicenses. O sea, de la salvación genuina que experimentaron. ¿Quiénes? Dice el apóstol Pablo en sus propias palabras: se convirtieron de los ídolos para servir a Dios, ¿sí?, al Dios verdadero. O sea, Pablo, en otras palabras, lo que está diciendo es: mira, la manifestación de la salvación en ustedes ha sido tan genuina porque se ha manifestado la esencia de la salvación. ¿Cuál es la esencia de la salvación? El señorío de Cristo. Cuando una persona realmente es salva, cuando ha habido un cambio de señorío en su vida. Ese cristianito que dice: sí, yo soy cristiano porque asisto a la iglesia, porque diezmo, porque evangelizo, porque tal cosa, porque sirvo en un ministerio, pero le encanta hacer siempre su voluntad, ¿da a entender de que todavía la salvación está en riesgo? Porque cuando uno verdaderamente es salvo, lo primero que se va a experimentar es la necesidad de doblegarse uno completamente al señorío de quien lo salvó. Señorío de Cristo, por favor. Tenga en cuenta, por favor, eso. Cambio de señorío. Por eso Pablo dice: de los ídolos al Dios verdadero, ¿sí? Ahí está la traslación, ¿verdad? Por tanto, significa que estos tesalonicenses salvos están listos para el encuentro futuro con el Hijo de Dios. Están listos. Por eso dice: esperar, y esperar de los cielos a su Hijo,
al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Un verdadero cristiano vive esperando la manifestación gloriosa del Hijo de Dios. Pero si usted mira y revisa, mucho del cristianismo actual está supremamente enfocado y supremamente distraído con las cosas de aquí. Con las cosas de aquí. Y no es que tengamos que entonces desconectarnos completamente de la realidad y ya no trabajar y ya no superar. No me malentienda, porque es que es el problema cuando quieren atacar esta verdad bíblica. La llevan al extremo, ¿sí? Eso es un argumento que no es válido. No me malinterprete el argumento, no me lo lleve al otro extremo para justificar que yo estoy diciendo una mentira. No, el argumento que te planteo es bíblico y es equilibrado. Yo puedo trabajar, yo puedo ahorrar, yo puedo proyectarme, puedo tener sueños, pero al mismo tiempo, todo eso está sujeto al señorío de Cristo. Amén. ¿Y cómo se manifiesta el señorío de Cristo? Que cuando no pasa algo que yo tengo planeado según mi agenda, cuando no ocurre algo de acuerdo a lo que yo he organizado, estructurado, le doy la gloria a Dios y le digo: Señor, listo, no era lo que yo pensaba, tal vez estaba pensando mal, listo. Tú tienes mejores planes para mí, me someto a tu señorío. Esa es una forma de demostrar que realmente soy salvo. Pero si usted le hace pataletas a Dios porque no le cumplió su sueñito y lo que quería y como lo quería y cuando lo quería, revise su salvación. Revise su salvación. Amén. Ahora, hermanos, entonces, ¿qué encontramos aquí? Según el apóstol Pablo, ¿de qué fue que los libró el Hijo de Dios a los tesalonicenses? ¿De qué los salvó? Según el libro de Tesalonicenses, de la ira venidera. Ahora, esto que Pablo está describiendo brevemente, los profetas del Antiguo Testamento lo anunciaron decenas de veces. Mire, hagan este ejercicio cuando les quede un tiempito. Ahora con la herramienta preciosa del internet, cuando se hace un buen uso de ella. Busque versículos del Antiguo Testamento, especialmente en los libros proféticos, que hablaron del día del Señor. Y se va a dar cuenta la cantidad de versículos del Antiguo Testamento que van a salir, porque es un tema amplio en el profetismo hebreo, ¿sí? El día del Señor. Esto fue anunciado desde el Antiguo Testamento y lo llamaron el día del Señor. Pero cuando usted empieza a leer cada uno de esos versículos, note una característica. La descripción que hacen los profetas acerca de ese día horroriza. Es un día del cual, ay Dios mío, ¿sí? Es un día difícil. Ese será el día en que se va a desatar por completo la ira de Dios sobre toda la humanidad. Sin embargo, ¿sabe qué es lo irónico? Que Dios mismo nos alienta a nosotros, a su pueblo, a esperar ese día. Aunque es un día de los más horrorosos, difíciles, cruentos que usted no va a poder imaginar lo que va a experimentar la humanidad, somos alentados a esperar ese día. Tanto que en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, uno de los últimos versículos dice el clamor de la iglesia junto con el Espíritu Santo: sí, ven Señor Jesús, que venga ese día. Ese es el clamor de la iglesia verdadera. Y sin embargo es un día horroroso, porque ese es el llamado que Dios le hace a los suyos, que verdaderamente esperemos su día. Lo que va a suceder ese día, el día del Señor, va a poner en evidencia de qué, o mejor, de quién es que debemos ser salvos. O mejor dicho, de quién ya nosotros aquí somos salvos. ¿Saben de quién es que verdaderamente nosotros hemos sido salvados por medio de Cristo Jesús? De Dios. Escríbalo ahí, por favor. ¿De qué necesitamos nosotros los seres humanos ser salvos? De Dios. Porque el enfoque ha estado es que tenemos que ser salvos del infierno, que tenemos que ser salvos de Satanás, de sus demonios, del gusano que nunca muere.
del olor a azufre. Eso no se compara en absoluto con lo que tendremos que enfrentar un día cada uno de nosotros los seres humanos. Todos compareceremos un día delante del Señor. Entonces, de aquí en adelante, por favor, cambie esta perspectiva. Esta es una vaca sagrada de las que les dije que vamos a empezar a mover. Váyase hoy pensando que Jesucristo lo salvó a usted de Dios y de su ira. Lo último que una persona que haya menospreciado la salvación querrá encontrar al otro lado de la muerte no es al diablo, es a Dios. Una persona que se vaya de esta tierra habiendo rechazado la gracia de Cristo, ¡ay lo que le espera cuando se encuentre con Dios en ese día! ¡Ay de aquellos que no tengan un Salvador en el día de la manifestación del día del Señor! Pero aquí es donde encontramos la gloria del Evangelio, mis hermanos, que tanto se ha reducido a necesidades humanas. La gloria del Evangelio nos demuestra que aquel de quien necesitamos ser salvados es el mismo que nos salva. Del mismo que nosotros necesitamos ser salvados, ha decidido venir y salvarnos. Y esta es una verdad, hermanos, que honestamente tengo que decirlo, no se predica mucho en estos púlpitos, ni se le da la consideración que debería tener. Porque cuando hablamos de ser salvos de Dios, tenemos que también hablar de su ira. Ese es un tema que hay que profundizar, la ira de Dios. Con razón el mismo Señor Jesucristo, que Él es el mismo Dios, lo dijo bien claro en Juan capítulo 3, versículo 36. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está, no dice estará, está sobre él. Lo que quiere decir que si en este momento usted la tiene clara y tiene la convicción de que es salvo, ¿cuántos son salvos? Significa entonces que la ira de Dios ya no está sobre usted. Porque la ira de Dios, toda esa ira tan terrible que nuestra mente finita no logra imaginar, lo que le espera a la humanidad, ya reposó sobre su Hijo, sobre Cristo. Cuando uno toma esta perspectiva es cuando empieza a valorar realmente a Cristo como el verdadero Salvador. Y no utilizamos a nuestro Señor Jesucristo como el amigo, el parche, ¿sí? El que está conmigo en todo momento, el que me ayuda cuando me siento triste. Como estoy triste, entonces Él viene y me abraza con sus brazos. Y después de que ya me llena y me hace terapia, entonces listo, ya me siento bien y continúo haciendo lo pecaminoso. Y sigo riéndome y por debajeando la salvación. Amén o ay, ay, ay. Déjenme decirles rápidamente, hermanos, Romanos 1, 18 al 32, léanselo, no me queda el tiempo. Léaselo, por favor. Romanos 1, 18 al 32, colóquele ahí bien grande la ira de Dios, para que usted se dé cuenta por qué la ira de Dios, cuando se manifieste, será completamente justa. Por eso es que dice en el versículo 20 de Romanos 1, 18, me quedo solamente con ese. Usted lea del 18 al 32 en casa. Pero el versículo 20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En ese día, lo que hará que ese día sea tan terrible, tan horroroso, tan espantoso, es que porque ninguno de nosotros tendremos excusa. Ninguno. Nadie podrá excusarse delante de Dios, y por eso la ira de Dios será completamente justa. Lo que pasa es que habrá una cobertura para algunos, y cuando se derrame esa ira, los que estén bajo esa cobertura no sentirán esa ira, porque ya alguien la
experimentó. Y ese alguien es Cristo, el mismo Dios. Mire, la ira de Dios es una dimensión también que se manifiesta en el presente y en el futuro. Si miraste con atención, por favor allí, Romanos 1, 18 al 32. Lo que Pablo está diciendo en este texto de Romanos es que cuando el hombre se empecina en darle la espalda a Dios, en no reconocerlo a pesar de que no tiene excusas por la nitidez de su revelación, ¿qué va a hacer Dios entonces? Los abandona, los entrega a las inclinaciones de su propio corazón. Y ahí está definido qué es lo que hace un hombre cuando se doblega a sus propios apetitos, placeres, deseos y vanidades. Ahí está escrito. Haga lo que quiera. Ya en ese momento hay una dimensión presente de la ira de Dios. El Señor los entrega a sus propios razonamientos, a sus propios deseos y a sus propias concupiscencias. Eso se llama juicio o ira presente. Pero después viene la ira futura, donde entonces en el día del Señor la manifestación de esa ira, ¿qué va a hacer? Los va a apartar por siempre de su presencia para una condenación eterna. El aplacamiento de la ira de Dios. Esto es impactante, hermanos. Para que dejemos de jugar al cristianito y verdaderamente valoremos a Cristo. El aplacamiento de la ira de Dios no es algo que los hombres puedan conseguir. Ni un solo ser humano ha podido, ni puede, ni podrá aplacar la ira de Dios. Porque el tema de la ira de Dios es algo que solamente el mismo Dios lo puede aplacar. El mismo Dios aplaca su propia ira. ¿Cómo apartó su ira? Cuando nos amó de tal manera que dio a su Hijo por nosotros. Cuando consideramos por un momento la terrible dimensión del desenfrenado derramamiento de la ira de Dios, temblamos en nuestras almas, mis hermanos. Que eso se ha perdido hoy día. Hemos perdido el temor y el temblor frente a la obra consumada de Cristo. Cuando consideramos que merecemos ser consumidos por su ira, eso hoy no gusta. Porque el otro evangelio, el pseudoevangelio, está retroalimentando en el ser humano valoración propia. Pero el evangelio auténtico nos confronta con nuestra miseria, nos confronta con nuestra indignidad. Sin Dios nosotros no somos nada. Por eso la única manera de nosotros poder empezar a hacer algo y alguien es solamente en Cristo. Pero ese cuentico de que ahora sí, yo soy muy amado por Dios, sí, amado porque fui acepto en Él. Somos aceptos en el amado. ¿Por qué soy amado? Porque Cristo es amado y porque el Padre ve a Cristo, y como el Padre ama a Cristo, yo estoy en Cristo y entonces soy amado también por el amado. Porque no se trata de mí. Esto no gusta, hermanos. Este evangelio, que es el evangelio bíblico, nos llama la atención. Pero yo tengo la responsabilidad de entregarte el evangelio bíblico, porque sobre eso el Señor me va a pedir a mí cuentas. Qué vergüenza que yo llegue delante del Señor diciendo: no, yo le enseñé un evangelio a los hermanos que me diste para cuidar y todo. De que tú aquello, de que tú lo otro, que tú puedes hacer esto, lo otro. Milagritos para arriba, milagritos para abajo. Y Dios lo hace. El problema es cuando nosotros centramos nuestra fe y nuestra perspectiva en eso. El evangelio se centra en Cristo. Amén. Apreciemos la grandeza de la salvación, mis hermanos. Esa es la propuesta de la enseñanza de hoy. Apreciemos la grandeza de la salvación de Dios. ¿De qué somos salvos? Antes de eso, ¿de qué somos salvos? No le dé miedo decirlo. De Dios. De Dios y de su ira. ¿Listo? Ahí es donde se justifica lo que dice el apóstol a los Hebreos, capítulo 2, versículo 3. ¿Cómo podremos huir de si menospreciamos una salvación tan grande? ¿Sí?
¿Cómo podemos huir si menospreciamos una salvación tan grande? La Biblia afirma con absoluta claridad que la salvación no es algo que usted o yo podamos alcanzar por nuestros propios medios. Quitémonos esa mentira que la salvación depende de mí. La salvación depende ¿de quién? De Dios. Porque la salvación tiene que ver con ser librados de Dios y de su ira. Y ningún ser humano puede aplacar la ira de Dios. Y usted puede decir, pero pastor, ¿por qué en el Antiguo Testamento vemos a Moisés aplacando la ira de Dios? Porque él mismo lo dice en su soberanía: yo decido de quién tengo misericordia y de quién no. Hallaste gracia en mis ojos. Pero ¿gracia qué es? ¿Moisés merecía que Dios lo atendiera? Más adelante nos damos cuenta que también era un rabietas, y por su propia rabieta no santificó el nombre de Dios ante el pueblo, y fritis mortis, no pudo entrar a la tierra prometida. El poder que se necesita para ser salvos, hermanos, no está en nosotros, le pertenece al Señor. Con razón dice la Sagrada Escritura: la salvación es del Señor. Y cierro diciéndole lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 2:8, porque en este sentido es que podemos decir esto: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es, dígalo, pues es. ¿La salvación es qué? ¿La salvación qué es? ¿Y de qué somos salvos? O mejor, ¿de quién somos salvos? De Dios y de su ira. ¿Queda clara esa verdad bíblica? Cierra tus ojos, por favor. Gracias, Padre. Te bendecimos por este tiempo, Señor, en el que nos permites ahondar sobre estas verdades y volver a revisar estos rudimentos, estas bases, estos pilares de nuestra fe. Y no porque no sean importantes y no porque nos quedemos allí, sino para que desde allí sigamos avanzando y sigamos madurando hacia la perfección, hacia el desarrollo del carácter de Cristo en nosotros. Porque el propósito de la salvación es que seamos como Cristo. Siendo como Cristo, podremos también ser usados en los planes y propósitos eternos. Es el carácter que se va a requerir y se va a necesitar para funcionar en los propósitos eternos. Aquí estamos en un entrenamiento, y por eso la importancia del estado presente de la salvación, la santificación. Ayúdanos, Señor, a todos los días, trabajar en ese propósito, mancomunado con el Espíritu Santo, donde Pablo nos dice: despojaos del viejo hombre y revestidos del nuevo, y renueven el espíritu de su mente. Y cuando uno mira las cartas paulinas, muchas de las cosas que él nos dice, que técnicamente se enfocan en lo que es las características de los salvos, tenemos que trabajar en esa dirección. Ayúdanos, Señor, y prepáranos, sabiendo que ya tenemos una garantía hermosa. Solamente nos falta morir físicamente para poder entrar a la plenitud de ese momento de Dios en Cristo, que es la salvación plena. Mientras llega ese momento, Señor, permítenos vivir esta temporalidad para la gloria de Dios. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, dándote muchas gracias. Amén y amén.